Ahora sí. Cuando quiera, José. Ok, hermano. Le doy lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 11. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que les exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístele, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que les llama a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, él mismo les perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A él sea la soberanía por los siglos. Amén. Bueno, como ustedes ven, esta es la primera carta de Pedro. Es importante notar que estaba la persecución bajo el Imperio Romano, el emperador Tito, un sátiro realmente tirano, ¿sí? Un emperador temible, perseguidor de los cristianos. Los cristianos se reunían en lugares ocultos porque eran, acuérdense que cuando estamos hablando del tiempo de Jesús, el judaísmo no era algo ilegal, pero cuando empezó el cristianismo y a seguir a este Cristo, ¿no? A este que fue colgado en una cruz, era símbolo de tropiezo y de locura, tanto para los gentiles y tropiezo para los judíos, y requería una persecución aún de los mismos parientes. El imperio romano también acechando por afuera y las aflicciones que tenían cada uno. Si ustedes ven la palabra importante ahí, cuanto a la mano de Dios, ¿no? Dice, humillados pues bajo la mano de Dios. Vamos a considerar algunos versículos, ¿sí? Alguien que pueda leer Éxodo, capítulo 3. Ahí se los dejo en el chat, entonces es más fácil. 3:17 Dale. dice: "Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte". Ahí vemos la palabra mano es fuerte. Bien. Capítulo 6, versículo 1 de Éxodo. Léelo, Graciela. Jehová respondió a Moisés: "Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra". Ok, ok, ok. Fíjate qué interesante que de vuelta la mano fuerte, ¿no? Acuérdense, la mano, ¿sí? La mano fuerte. Mano poderosa, mano fuerte. Bien. Tenemos Job 30:21. Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Así es. Ahí la mano, como una mano de persecución también. Vamos. Otro pasaje. Ponemos un salmo, Salmo 32, versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Bien, todos esos primeros versículos de Éxodo 3:19, Éxodo 6:1, el de Job que leyó nuestra hermana 30:21 y el último que leíste de Salmo 32:4 tienen que ver con la disciplina. En cuanto a la disciplina, vamos a considerar dos versículos por lo menos distintos, o sea, otra acepción, otro significado en cuanto a la mano, ¿no? Deuteronomio 9:26. Y oré al Señor y dije, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Ah, ¿vieron? La mano fuerte ahí ya no tiene un tema de disciplina como los primeros versículos, sino ya de liberación. ¿Lo notaron? De ayuda. Sí, de liberación, de ayuda, pero liberación. Uno te puede ayudar, pero liberación es sacar, es muy importante. Ezequiel 20:34, Fabián y Rafi, si quieren leer alguno de los dos.
Ya lo tengo. Bueno, léelo vos, José, dale. Y les sacaré de entre los pueblos y les reuniré de las tierras donde estáis dispersos, con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Bien, liberación. O sea que la mano fuerte es disciplina, pero también significa liberación. La mano de Dios, bajo el Viejo Testamento, la mano de las personas que oprimían y la mano fuerte de Dios liberando y también disciplinando. Ahora, qué interesante que Pedro sabía bien lo que era ser afligido, o mejor dicho, someterse bajo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la mano de Dios de cuidado y protección, él la entendía perfecto. Cuando Jesús estuvo en el tiempo y espacio, ¿qué pasó con Pedro en Lucas 22, versículo 30? ¿Se acuerdan que dijo Jesús, Satanás ha pedido zarandearte? Zarandearos, dijo. ¿Sí? En Juan dice que en realidad el pastor será herido y las ovejas dispersas. ¿Qué dice en Lucas 22? Si no me equivoco es el versículo. No, es el 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos, peor como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Vemos que fue el Señor Jesús a lo último, en Juan justamente, al final le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es muy importante esto porque si bien Pedro falló al Señor con juramento, ¿sí? Él sabía y se arrepintió verdaderamente. No habla de un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero. No solamente la parte sentimental, sino volicional, de la actitud, de la voluntad. Ahora, Pedro se arrepintió y el Señor lo levantó y lo exaltó. ¿Por qué habla de la poderosa mano de Dios? Porque en la humillación va a estar la exaltación. Pedro habla a sus lectores que permanezcan en este tiempo, ¿sí? Porque la poderosa mano de Dios no se ha olvidado de ellos y cuando fuera el tiempo los va a, ¿qué? A exaltar. Es importante que el momento que están pasando, tal vez las circunstancias no van a cambiar, pero que ellos se mantengan bajo la prueba. A ver qué hermano que está ahí puede leer Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Fabián, Rafi, si quieren participar. ¿Vieron? Santiago del 1. 1 del 2 al 4. Fíjense que el título que le puse es que Dios se preocupa por el bienestar de los suyos, de los cristianos. Fíjense qué interesante. Dale, Santiago, muy conocido, capítulo 1 del 2 al 4. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que los halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la Ah, paciencia la prueba de vuestra tenga su, fe. la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿Para qué? y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que les falte nada. Bueno, busquen, si tienen el griego interlineal, esa palabra paciencia. Yo tengo acá el de Francisco de la Cueva y el interlineal acá también. A ver, ya la he trabajado mucho, pero vamos a corroborarla. Acá tengo el interlineal, ¿sí? Griego-español, Santiago. Santiago 1 del 2 al 4. Prueba, ustedes ya saben que viene de dóquimos, de probado. Adóquimos es alguien reprobado, ¿sí? Dóquimos en realidad es prueba. O sea, lo que sea doquimión es prueba. Dóquimos es aprobado, adóquimos el privativo es reprobado. Prueba, prueba. No dice tentación, porque en Santiago 1.13 dice que Dios no tienta a nadie. Estamos de acuerdo y no puede ser tentado por el mal. Cuando hablamos de prueba, y vamos al Viejo Testamento con todo lo que hablamos hoy, ¿a quién siempre vamos? ¿A quién siempre significamos? ¿A qué patriarca siempre vamos de una y decimos cómo Dios en todas las áreas probó a este hombre? A Job, A Job, excelente. ¿Quién como él en todas las áreas? ¿Y qué pasó con él? En los primeros versículos del primer capítulo. ¿Quién es el que empieza?
¿No es Dios acaso el que le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, exacto. Bueno, ¿y qué pasó? Le permitió Dios a Satanás tocar todo, menos que Su su alma, alma. su vida, en ese sentido. Exacto. O sea que la poderosa mano de Dios, aún en las aflicciones y todo lo que le pasó, nunca, nunca, nunca se despreocupó de Job. Siempre estuvo con Job. Job tenía que pasar esas pruebas. Los amigos que realmente lo acusaban y pensaban que todo lo que pasaba era a causa de su pecado, después Job tuvo que orar por ellos. A ver, Dios quería demostrarle a Job que Dios era justo y que las fuerzas no estaban en él. Entonces, Satanás decía que Job servía a Dios porque Dios le daba todo. Y Dios demostró que Job justamente estaba de pie porque Dios es el que hace las cosas como él quiere. Su soberanía. Así es, así es. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia, que la palabra es constancia. A veces se traduce paciencia y la palabra es hipónemen, que es hipómonen, perdón, hipómonen, porque es hipo debajo, debajo, resistir, pero no aguantar nomás, no, resistir a pesar de. Esa es la palabra. Hipomonen, es así. ¿Está bien? ¿Y para qué? Aquí me está, ¿Cuál es el propósito? De teleios, para que sean perfectos, maduros. O sea que si volvemos, acá tengo el interlineal, si volvemos a la palabra de Dios, podemos dividir Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, y después del 8 al 11. Ya tenemos que la mano de Dios en el Viejo Testamento significaba disciplina y muchas veces liberación. Dios a sus hijos disciplina, por si no tiene que tratar como bastardo. Entonces hay momentos donde Dios puede disciplinar a sus hijos, sí, tiene toda la prerrogativa. La Biblia generalmente no habla de castigo a sus hijos, sino de disciplina. ¿Para qué? Para restaurarlos a una mejor comunión. Pedro le está diciendo a estos lectores, como dice Pablo en Hechos, busquemos Hechos capítulo 14, versículo 22 o 23. Y léelo, José, si lo tienes. Entonces lo hacemos rápido, no te preocupes. Hechos 14, 22 y 23. Sí. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ajá. Después que le designaron ancianos en cada... No, ahí ya está. El 22. Oh, El 22 es. En Listra, acordate que Pablo fue apedreado. ¿Hubo sufrimiento? Claro que sí. Sí, Hasta sufrimiento físico también. Fue apedreado. Sin embargo, él siguió adelante. Pero Pablo, ¿qué hacía? Se levantó y fortalecía los ánimos de los discípulos, exhortándolo. Él que recién había recibido fuerte conflicto. Los y los exhortaba, animaba. los animaba para que perseveraran en la fe, diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habla del reino de Dios, no el reino de los cielos. El reino de Dios dice, bueno, cuando estemos allá arriba, cuando estemos en el lugar donde el paso, la muerte es un estado, un paso de separación y estemos ya con Cristo. Cuando él habla de eso, mientras tanto, es necesario que por muchas tribulaciones para entrar en el reino. No está diciendo que las tribulaciones son la condición para salvación. Está diciendo que es necesario, son necesarias. ¿Para qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, tiene que ver con que la humildad se demuestra en la sumisión. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere su debido tiempo. ¿Por qué? Porque el retorno del Señor tiene que ver con esto y la madurez cristiana. Dentro está el retorno y la madurez cristiana. Porque si vemos que la venida del Señor Jesús está cerca, esto tendría que movernos a un compromiso de piedad. Y piedad es adorar bien
en reverencia a Dios en nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces, del 6 al 9 inclusive, aunque podemos dividir del 6 y 7 y del 8 al 11, como dije, está hablando del desarrollo de la madurez. Y este desarrollo de la madurez requiere un espíritu permanente en el cristiano, en mi vida y en la de ustedes. Ir siempre, una continua resistencia, ¿no? ¿A quién? A Satanás. Vamos a ver tres cosas muy importantes hoy. ¿Hasta ahí me siguen? Amén. Y con respecto a Dios y a los creyentes, obviamente, con respecto a Dios o con respecto hacia Dios, los creyentes deben ¿qué? Humillarse en qué? En plena sumisión, agregamos algo más. No solamente humillarse, sino en plena sumisión, completa sumisión, bajo la poderosa mano de Dios. Y en el momento que pueda parecer como bueno o malo, en lo que hace al sufrimiento, porque muchas veces el sufrimiento no le estamos encontrando el propósito. Entonces podemos hallarnos en diversas pruebas, como dice Santiago, y no entendemos el para qué. Y estamos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Sí? O sea, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no puedo salir adelante? Bueno, todos esos por qué, en realidad Santiago lo responde diciendo, es que el que no entiende pida sabiduría a Dios. ¿Hasta ahí me explico? Así es. Una pregunta ahí. Sí. Resistir al diablo en el sentido ¿no? de tentación en cuanto a la concupiscencia que habla Santiago. O sea, resistir. Por eso yo había mandado, viste, en el grupo el pasaje de Efesios, donde Pablo habla de la armadura, ¿viste? Ah, Y habla de claro, los dardos del enemigo. claro. Bueno, A ver, y ¿cómo? yo, Ajá, sí, dale, dale. Dale, y dale. yo decía, bueno, en el contexto de persecución, lógicamente, como habla Pedro, que el mundo está bajo el maligno, etcétera, Ujú. y esa opresión, digamos, satánica, por decirlo así, pero en el contexto de tentación, de dardos, son pensamientos que, por eso yo puse, viste, cuando que Satanás puso en el corazón de Judas tal cosa, él puede hacer eso en nosotros para incitarnos a pecar, aunque Pedro no está hablando justamente de eso, pero esa fue la pregunta que yo me refería en cuanto a, porque Santiago ocupa las dos, ¿viste? Primero ocupa como la prueba como algo que produce paciencia, algo bueno, y después habla de tentación en el sentido de que esas pruebas pueden producir en nosotros, ¿no es cierto? El deseo de pecar contra Dios. Bueno, te respondo, porque si no se hace muy largo. ¿Te respondo? Tenés. Sí, sí, sí. Cuando somos atraídos y seducidos es nuestra concupiscencia, la tendencia a caer. Eso está en nosotros por nuestra vieja naturaleza. La epidumia es el deseo. Hay deseos que son buenos, pero cuando nos controla el deseo se torna una pasión desordenada. Y eso manifiesta las obras de la carne. ¿Qué hace el enemigo? Satanás usa todas las artimañas para ir en ¿dónde? A nuestros pensamientos. Por eso es lo que debemos cuidar siempre, y por eso está el yelmo de la salvación. Las otras cosas en Efesios, donde están los verbos, poned, calzate, hace esto, hace aquello. Pero cuando llegamos al yelmo de la salvación en Efesios 6 dice, aceptad el yelmo de la salvación. No dice tomad. Lo que va a hacer de Satanás es hacerte dudar de la certeza y seguridad de lo que tenés en Cristo. ¿Me explico? Sí. ¿Está bien? Entonces va a usar toda su artimaña, toda su artillería, todas sus municiones para ir contra los pensamientos. Eso es muy distinto a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, destruyendo todo pensamiento que se levanta con altivez contra el conocimiento de la verdad, ponerlo a los pies de la obediencia de Cristo. Ahí me habla de mí, cuando mi propia carne va en contra y no quiere someterse a la voluntad de Dios. Por eso, hay pruebas que son externas y hay tentaciones de las cuales obviamente hablamos del conflicto interno. Por eso hay que saber dentro del contexto. Está bien lo que vos estás diciendo. Yo solamente estoy dando el paneo que nuestro adversario y nuestro enemigo es el acusador. Pedro lo sabía muy bien, porque si Jesús le dijo, Satanás vino para zarandearos, es obviamente que él es el que va a acusar después. ¿Viste lo que hiciste? ¿Cómo negaste a Jesús?
A ustedes y a mí nos pasa lo mismo. Cuando cometemos pecados, ¿quién es el que nos acusa? Si Cristo murió por nosotros, ¿quién nos condenará? Si el que tenía que condenarnos nos justificó, ¿quién es? Claro. Bueno, eso es muy importante. Si Jesús intercede por los suyos, ¿quién es el que acusa? No son solamente nuestros pensamientos, él lo que quiere es meter el pensamiento. Generalmente cuando dormimos, generalmente en cosas que hacemos, que en actividad que hacemos, si bien él no es omnisciente, utiliza a personas para poner algún pensamiento, alguna actitud, alguna habladuría y amargarnos el día. Y después nos acusa, él nos odia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que Pedro habla sobre el desarrollo de la madurez y requiere un espíritu de sumisión permanente en el cristiano, en mí y en ustedes también. Hay una palabra en Isaías, si la quieren leer, que está en Isaías 57:15. Fíjense qué interesante. El que la quiera leer rápido, así podemos aprovechar a grabarlo. Vamos que falta, ¿eh? Porque así, 56. Dale, José, dale. porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habitó en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. El principio es el mismo. El principio está de acuerdo a lo que los apóstoles decían. ¿Entienden cómo estoy ilustrando lo mismo que Isaías decía en ese momento? Al contrito, al humilde, Dios lo va a exaltar. Eso está. ¿Lo ven o no? Bueno, ese aspecto está. El que se humilla, se somete bajo la poderosa mano de Dios, Dios va a exaltar. Tal vez no entendamos muchas veces las circunstancias y tal vez no cambien, pero eso no va a destruir nuestra fe, porque nuestra fe debe ser probada. ¿Vamos bien? Probada Ok. para alcanzar la madurez, ¿no, Entonces, pastor? entonces del 6 al 7 podemos decir que la humildad se demuestra en la sumisión, porque dice bajo la poderosa mano de Dios. Dios permitió que tocara a los destinatarios. ¿Con qué permitió que tocara? Con lo mismo que Pablo dice en lo que leímos en Hechos 14, es necesario que por muchas tribulaciones entremos. Fue a través del sufrimiento. Una vez dijo un hermano, no sé quién, que el termómetro del amor es el sufrimiento. Y tenía razón. Dios no pudo sufrir más porque lo dio todo en Cristo. Y eso me marcó a mí. Y Santiago 1, 2 al 4 tiene un para qué, un propósito. ¿Sí? Así que entendemos eso. ¿Pedro había aprendido a someterse, sí o no? Sí. Bueno, humildad también tiene que ver con, requiere la confianza en Dios. Porque el que se humilla es exaltado, porque el que se humilla entiende bajo quién está. Entonces, se demuestra la sumisión, la humildad y tiene confianza en Dios. Pedro había aprendido a someterse. Los escritos del viejo pacto usan el término humano como disciplina o lideración. Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios se preocupa del bienestar de los suyos? ¿Sí o no? Sí. Claro. Bien, ¿qué versículo tenemos que siempre los mando a leer, hermano? No se olviden este versículo, es importante la oración, orar correctamente, pensar correctamente. ¿Cuál es? Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Quién lo lee? Eso que decías del amor también va por ahí con Romanos 8:28, ¿no? O sea, entender, o sea, todas las cosas incluiría también esta Todas, cuestión, lo que todas obviamente ayudan para del bien. Claro. amor, Así es, de Romanos los 8, que aman a Dios, 28. como decías. Así es, así es. No es el amor de Dios hacia nosotros, como muchas veces lo expliqué. Es el amor de nosotros hacia Dios en cuanto a la experiencia. Bien, Filipenses ¿quién lee Filipenses 4:6? Voy. eh, Por nada estéis afanosos. Así es. Antes bien, en todo,
mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Así es. En el Viejo Testamento, me parece que está el Salmo 55, 22, que lo puede leer, y es importante notar esto. Cuando fuere el tiempo, Dios va a exaltar. Deben confiar en Dios. Ustedes y yo debemos confiar en Dios. ¿Sí? Debemos echar toda nuestra ansiedad, todo afán sobre Él. Porque eso nos da seguridad de que Él cuida, así como cuidó de ellos, cuidará también de nosotros. Con respecto a lo que hablábamos hoy, con respecto a Satanás, los cristianos deben ser sobrios. ¿Qué es eso? No solamente estar alerta, sino estar atento, cuidado, velar, estar atento, pero ahí, como el soldado que no está entretenido en otras cosas. O sea, tiene que estar serio, tomarlo en serio a Satanás. Es Bueno, una persona que no la vemos. ahí era el punto. Es estar atento de Pedro. Sí. No tiene que ver justamente con lo de Efesios, o sea, Satanás tira los dardos, justamente ataca a la mente. Sí. Bueno, ese Sí. sería el ataque a la mente, digamos, y en el Claro, contexto de Pedro sería estar atento en el sentido de las circunstancias que ocurren, que están bajo la mano poderosa de Dios. Sí, pero pasa que las palabras son distintas. Sobrio es estar atento, Ajá. pero la otra es ser vigilante, como centinela. Alerta. Claro, van juntas. ¿Me entendés? Nosotros debemos estar ante los embates del enemigo como atentos, tomarlo en serio, Satanás, porque él no duerme en ese sentido, vigilantes como centinela que está alerta. ¿Se acuerdan del centinela o el atalaya que avisaba? Bueno, de esa manera. Porque, dice Pedro, su adversario, el diablo, que acecha, no es un león, como león. Ahí sabemos que está el símil, como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A qué, por ejemplo, el lobo, a qué oveja va a devorar? A la que esté fuera del redil, la que esté distraída. Entonces, el creyente debe estar firme en la fe, ¿para qué? Para resistir. Y si yo te pregunto, Fabián, José, ¿se acuerdan del sumo sacerdote que estaba con las ropas sucias y que lo vino a acusar a Josué en Zacarías 3, versículo 1? Y después se les manda que se le dé ropas limpias, hablando de la justicia de aquel que solamente lo puede otorgar. Pero ¿quién es el acusador? Satanás. Y bueno, siempre hay que estar firme para resistir a Satanás, porque él es el acusador. No solamente en Zacarías 3.1, en Apocalipsis 12.10, por más que la iglesia no está, él sigue siendo el acusador. ¿Se acuerdan cuando el niño es llevado al trono y el dragón persigue a la mujer? Sí, Sí, sí. sí. Y bueno, es el acusador. Al resistir, entendemos que el que nos acusa no tiene arte ni parte con nosotros, como usamos muchas veces esa forma, ¿no? Ese lenguaje. Como Pero estímulo nos para acusa a nosotros, nuestra mente, porque al Señor no le, o sea, no, en ese sentido nos acusa a nosotros, Él nos acusa a nosotros nuestra mente. No sé en qué no forma ante Dios. él puede estar, porque ella no está mal entre los cielos que estaban arriba. Él fue echado al segundo cielo. O sea, él no puede, ahora no puede ir como en Job, no puede ir como en Job a la presencia de Dios, ¿o sí? Lo que pasa es que ya fue echado antes, ya en Job ya había sido echado. No sabemos cuál es la actividad de él en ese sentido, pero pareciera ser Claro, eso. que pareciera ser que no está tan limitada. Entonces, Pero no tendría sentido tampoco que él vaya a acusarnos ante el Señor si él ya nos justificó, digamos, ¿no? ya el Señor, Nos acusa a nosotros, ya el quizás. Señor nos justificó, obviamente. Tendríamos que después evaluar toda la parte de angeliología para poder centrarnos en ese tema que vos querés saber. No hay drama, hay respuesta a eso. Pero por ahora vamos a quedarnos los pensamientos. Claro, acusa la mente sería. Acusa los pensamientos porque él no puede quitarnos a ver, él no nos puede quitar la posición que tenemos en Cristo. Sería nuestra conciencia también, ¿eh? Sí, a ver, los pensamientos, lo que hace él es que trata de meter pensamientos a que nuestra conciencia
nos acuse, porque la conciencia acusa o defiende, pero no salva. Y al estar pecando y teniendo el Espíritu Santo de Dios, si estamos sensibles, más nos va a acusar la conciencia. Entonces, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo siendo un hijo de Dios llega a hacer esto? Pim, pam, pum, y ahí empezamos. Y nos hacemos todo ese problema grande. Bueno, ¿por qué hay que resistir al diablo? Porque esto lo va a glorificar a Dios, vamos a estar firmes. Entonces, Claro. Dios se preocupa por nuestro bienestar. Debemos echarnos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y estamos en el 6 y 7. Vamos al versículo 8, por favor. Avancemos un poquito más. ¿Quién lee el 8, 9, 10 y 11? Primera de Pedro 5, 8, 9, 10 y 11. Por favor. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistirle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo les perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Espectacular. El versículo 10 es clave. Bien. Vamos al versículo 8. Sed de espíritu sobrio y estad alerta, ya lo tratamos. Vuestro adversario es el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a buscar? Los inconstantes, los que no estén firmes. Excelente. Excelente en el sentido de que ya entendimos qué es esto. Pero resistidle, no dice que huyamos, vamos a huir de Satanás. No, porque ahora voy a explicar algo muy importante. ¿Y de quién hay que, claro, a quién hay que resistir, de quién hay que escapar y de quién hay que huir? Porque Él es el príncipe de este mundo, según Primera de Juan, capítulo 5, 19. Y el mundo yace, es como que está cunado por el maligno. O sea que está todo tocado y manchado por el pecado, querramos o no. Y Él es el sistema del mundo. No está hablando que los habitantes son, a ver, son todos malos, no está hablando de eso. Pero todas las personas están en Adán. Y es lo que hace potencia dentro del sistema en los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Siempre las tres cosas que el hombre perdió en el inicio. Sí. No sé, ¿me ibas a decir algo? Bueno, sigo. No, perdón. Sigo. El diablo está al acecho, lo dice. Y los lectores estaban en peligro. ¿Cómo estaban en peligro los lectores? Si cedían a la tentación. ¿Cuál era la tentación de los lectores? Si cedían a la tentación de qué? A ver, yo le aclaré dos cosas al principio. Primero, la humildad se demuestra a través de la sumisión. Y la humildad es confianza. Es confianza. ¿Iban a estancar? ¿Eh? Que se iban a estancar quizás. No iban a, o sea, no iban a entender que Dios estaba sobre eso. Al no humillarse no iban a entender que Dios estaba detrás de todo lo que estaban pasando. O sea, Así se iban a es. estancar, digamos. Bueno, pero la palabra clave es confianza en Dios. No se olviden. Si Satanás lo dudar de la confianza en Dios, lograba su cometido. Porque iban a considerar que Dios los abandonó. Pero vemos Santiago 1.13 que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. En 2 Corintios 11.3 también lo vemos. ¿Está bien? Fuimos comprados. Fuimos comprados. Entonces, lo primero va a mostrar el desarrollo de la madurez y del versículo 10 al 11, que es importante, es el disfrute de la madurez. Porque habla del Dios de toda gracia. A través del Dios de toda gracia tenemos la provisión para poder pasar cualquier momento difícil. ¿Hasta ahí me siguen? Ahí estamos. Bueno, seguimos adelante, seguimos adelante. Si pueden, no, 2 Corintios les dije, 2 Corintios 11.3, un versículo muy importante, hablando del engaño y demás. Yo lo utilicé para otro dato. Dije, primera de Pedro 5 se puede dividir del 6 al 7 y del 8 al 11, pero también se puede dividir del 6 al 9, mostrando lo que es la madurez, el desarrollo de la madurez, y del 10 al 11, mostrando el disfrute de esa madurez. ¿Me explico? Okay. Ahí estamos. A ver, ahí me ven. Está. El disfrute
de la madurez, es muy importante, la madurez cristiana. ¿Estamos? A veces le conviene apagar las cámaras a ustedes para que no le interrumpa lo que es el tema del audio. Graciela, ¿sabe? Ahí está. Entonces se escucha bien el audio. A ver. Bueno, ¿quién puede leer 2 Corintios 11:3? Aquí lo tengo. Dale. Pero Lea, temo que, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ajá. ¿En qué versículo tenemos que anotar eso? Obviamente que en el versículo 8. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí tenemos que hacer un paréntesis, un corchete y colocar 2 Corintios 11:3. Podemos hablar de personas que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuidado, los falsos también. Entonces, es muy importante entender esto porque hay que estar sobrio y velar. Sobrio, que era lo que les dije que era sobrio, tomarlo en serio a Satanás, ¿sí? Estar atento. Y el alerta es el cuidado como, el alerta es como el cuidado del centinela, ¿no? vigilante. Es bueno esto. ¿Cómo está, hermano Nelson? Nelson es pastor en Bolivia. Dios te bendiga. Ya estamos, falta poquito para terminar, pero es bueno los aportes siempre. ¿Cómo estás, hermano Nelson? Nelson. Buenas noches, es un poquito oscuro. Estamos aquí en el teleférico. Ah, ok. Estamos tratando la parte de lo que es hablando del discipulado, pero lo que es la parte del desarrollo de la madurez y el disfrute de la madurez, porque Dios se preocupa por el bienestar de los suyos. Amén. Y estamos hablando de 1 Pedro 5, del 6 al 11. Ahí se le trabó un poquito, seguramente. ¿Me escuchan los demás? Sí. Sí, te escuchamos. Ah, buenísimo. Bien. Ahí seguimos entonces, bajo la poderosa mano de Dios. Iba a tocar momentos de aflicción para los lectores, para nosotros también. Así como Job fue zarandeado por Satanás, Dios también lo restaura en una posición maravillosa a Job. Como Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios con minúscula, aunque muchos lo quieran negar, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, vemos que Satanás llegó al entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero vemos que el Señor lo puede hacer así como de las tinieblas mandó la luz, o sea que se haga la luz, así una persona puede nacer de Dios, puede nacer de lo alto. Una persona puede escuchar el Evangelio de la gracia y al instante, en un acto, obviamente, que no es por voluntad humana, no es por papá y mamá, sino del cielo, obrado por el Espíritu Santo y por medio de la palabra, hace nacer de nuevo. Y esto es muy importante entenderlo. Es lo que va a cegar es el entendimiento, para que no le resplandezca. Pero para Dios no hay duro que no se ablande. Para Dios no hay ninguna forma imposible en la cual puede obrar una persona. Por eso siempre hablamos de cuando el llamamiento es eficaz, hablamos de la obra del Espíritu Santo, siempre convence para salvación. El otro día le hablé de este aspecto importante. Mi vida con Dios es Dios en mi vida es salvación. Mi vida con Dios tiene que ver con santificación y mi vida a través de esto o a través de mi vida Dios obrando tiene que ver con lo que es el servicio también. Entonces, cuando nosotros hablamos en el esquema del discípulo, el discípulo no solamente sigue, sino que sigue aprendiendo de él. Creemos porque Dios nos convenció de pecado, pero seguimos creyendo en él. La confianza en Dios es vital, porque el resistir al diablo va a hacer que no dudemos de sus promesas, de la certeza y seguridad de salvación. Por eso a Fabián yo le indicaba que estaba bien lo de Efesios, pero siempre el enemigo va al yelmo de la salvación.
Por eso no es algo que yo puedo tomar y dejar, tomar y dejar. No. Cuando habla de tomar, cuando habla de los verbos de hacer algo, habla de los otros detalles o las otras partes de las extremidades de lo que es la coraza y demás. El calzado, el apresto del evangelio y todo esto. Sin embargo, cuando habla de llamo a la salvación, el verbo indica una realidad de que ya está en él. Aceptad la salvación. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Eso, esa sería la mejor traducción. Sí, acá tengo el griego. Vamos al griego. Porque las Biblias traducen tomad, tomad el yelmo, como que vos lo estás haciendo. Claro, por eso es como que nosotros tenemos una acción que tenemos que hacer. O Ex- sea, en el sentido de aceptar también, pero Pero no, pero aceptar es de algo que ya aceptar, de algo indica como algo que ya fue hecho. reconocerlo. Claro, porque el tema indicativo hay que ver ahí. A ver, vamos a Efesios, ¿no? Efesios 6. Efesios Bueno, 6. podemos Habría que leer un ver poco. en la Biblia paralela las acepciones. El versículo, si no me equivoco, es. Cúrase, el 11, ¿no? Es revístanse toda la armadura de Dios. La batalla ya. Por lo tanto, hecho menos la armadura de Dios. ¿No? Por tanto, manténganse firmes. Los pies. Además de todo esto, que te para que puedan apagar el maligno. Cúranse con. El 13, el 13. No, el 13 no. Sería las traducciones hablan del 17. Tomen, cúbranse como algo que ustedes hacen. También Tomás. el yelmo de la salvación. El 13 sería que tomen las armas de Dios, claro, como decís vos, como que los tenemos que poner nosotros, ¿sí? Sin embargo, vamos al versículo 17. Versículo 17. Pastor, pero en el griego es un imperativo, es un mandamiento, No, sí, está ¿no? como un Tómenlo, mandamiento, ¿no? ¿sí? En el griego está como un Entonces, mandamiento. A ver, es un mandamiento, en el griego se usa el imperativo, ¿no? Es un mandato. O sea, Dios nos está mandando a tomar de la armadura. sí, pericalafian es la palabra. Es justamente el casco de la salvación. Soterion habla, ¿no? De la salvación. Y el casco de la salvación habla de desastre, o sería desastre, que es tomad. Está en imperativo. Así es, está en imperativo. Está bien. Podría. No tengo la Biblia paralela, porque acuérdense que el interlineal también traduce qué acepciones hay. Si bien está en un imperativo. Andar. A ver, andar como él anduvo, también es un imperativo. Pero tomad, si habla del casco de la salvación, tomad el casco de la salvación, entendemos que Pablo a quién le está hablando, a incrédulos o a cristianos. Cristianos. Y entonces es, es en realidad, es como, ¿me entendés, Nelson? Es como aceptar lo que ya fue hecho, porque está hablando de la obra de salvación. El enemigo lo que va a hacer es ir en contra de eso, de la certeza y la seguridad de la salvación siempre. Si no, ¿para qué va a querer poner pensamientos? Si él no nos puede sacar la vida La eterna. idea por ahí tiene que ver la idea por ahí tiene que ver con proteger la mente, proteger, o sea, póngase el casco, o sea, como que era un arma que protegía, ¿no es cierto? La cabeza en este caso. Claro, ahí está. Proteger los pensamientos. El casco de la salvación es proteger nuestros pensamientos acerca de todo lo que poseemos en Cristo. No habría otra manera sino. A ver, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Los dardos de fuego van y lo pagamos con qué. Acá dice con el escudo de la fe, dice. Pero, Claro. pero los dardos del enemigo, los pensamientos, van hacia la parte de los pensamientos, la mente. ¿Ok? Y el Evangelio, justamente el Evangelio, lo que nos protege en ese sentido de la obra de Cristo, de tener en mente siempre, Sí, pensar siempre en esa obra. así como dice el hermano Nelson, es un imperativo. Tomad, ¿sí? Tomad el casco de la salvación.
Tengo el de Francisco de la Cueva y no sé cómo traduce también, por ahí tengo. Tendría que buscar Alfred Tuggy también otra acepción, pero está en imperativo. Así es. Pero si yo pusiese aceptad, también es un imperativo. De hecho, la BTX traduce aceptar. Aceptad, claro, porque vieron otra acepción. En el de Alfred Tuggy lo tengo acá, pero si busco el léxico, voy a tardar un poco. Pero después búsquenlo. Pero no quita que lo que dice el hermano Nelson es así. ¿Cómo está el hermano Nelson? Bendiciones, hermanos. La verdad, no sabía a qué horas son las reuniones y me pescaron en la calle. Ah, bueno, Pero se usa justamente la palabra, ¿no? Es un mandamiento que usen toda la armadura del Señor, ¿no? sí, eso está en el Y me 3. llama mucho la atención el del yelmo, porque el lugar de batalla del cristiano justamente es la mente, ¿no? Entonces, para mí es que nosotros tenemos que entender la situación, la posición de hijos de Dios que tenemos en todo momento, porque cuando nos habla de la salvación, nos habla de la posición como hijos de Dios que tenemos, porque es justamente Satanás ataca a esa parte en la mente, ¿no? Entonces yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Entonces, para empezar, yo diría que el campo de batalla del cristiano es la mente, y el Señor nos dice, pónganse el yelmo de la salvación, Amén. pero en modo imperativo. No, excelente. Está bien, estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué estamos de acuerdo bíblicamente, hermano Nelson? Porque Efesios, ¿cómo empieza? Con que Dios nos escogió, el Hijo nos rescató y el Espíritu Santo nos selló. Entonces, la posición que tenemos en Cristo y la parte doctrinal, la parte práctica, ¿qué va a hacer? Va a llevarnos a qué? A que esa posición que tenemos ahora andar conforme a lo que creemos. Claro, primera Timoteo 1:3 igual nos señala que es un mandamiento que no enseñan diferentes doctrinas, ¿no? Entonces, como te mandé que no enseñan diferentes doctrinas, de repente alguien me puede dar, mucho en la calle, primera Timoteo 1:3, entonces ahí en el griego igual se usa imperativo. ¿Qué quiero decir? Que es un mandato que no dejar que se enseñen falsas doctrinas. Y eso Ajá. es lo que tratamos de hacer en los estudios, ¿no? Totalmente, totalmente. Y justamente falsa doctrina o herejía es todo lo que tenga que ver con materia de fe. Y siempre cuando hablamos de fe, hablamos de lo que creemos, la ortodoxia. Y cuando hablamos de conducta, hablamos de la práctica. Así que es muy importante. Sí, sí, en la parte práctica, como soldados, podemos decir, somos soldados de Cristo porque tenemos una posición en Él. Pero en la vivencia, en la experiencia, muchos no toman en serio. Es más, Pablo habla de Bueno, militar, hermano, de que él peleaba la sí, buena batalla también. claro. Aquí en Bolivia, les digo, yo he sido autoridad de la iglesia aquí en La Paz y el 2019, el mes de abril, ya se firmó, se hizo un documento, una ley para que todas las iglesias tengan una doctrina oficial ecuménica. O sea, lo legal en Bolivia ya es que tú seas ecuménico, pero basado en, en ese pensamiento del ecumenismo. Sí, se entiende. Entonces, es ahora, me refiero a la ley 1161. Esta ley 1161, la ley de libertad religiosas, tiene como base justamente conceptos, ya hablando de la ley, el Ujú. artículo 5, inciso E, que se los voy a compartir, hermanos, justamente dice que las iglesias deben ser interculturales e interreligiosas. Entonces, es ahora cuando los cristianos, sobre todo en Bolivia y también a nivel mundial, porque esta ley es parte de la Agenda 2030, es cuando nos debemos armarnos de toda la armadura de nuestro Señor Jesucristo, de la armadura espiritual y permanecer en la sana doctrina, ¿no? Entonces, eso es muy importante, creo yo. Sí, sí, sí. Eh, Mira, hermano Nelson, es muy bueno porque lo que estamos justamente abordando ahí es el tema del adversario de Satanás y lo que él hace. Y cómo usa a sus secuaces como ministros de justicia. Y tocamos 2 Corintios 11:3,
que así como engañó a Eva, también engaña a los incautos, a los inconstantes. Por eso Pedro utiliza dos palabras, sobrios y alerta, como centinela y tener cuidado, tomar en serio a Satanás, porque él no duerme. Como león, usa el símil. ¿A quién el león va a ir a buscar? ¿A las ovejas que están dentro del redil? No, al que está afuera, al que está, o sea, ¿cómo podríamos decir? Hay una palabra, ¿no? Dando vuelta, no entendiendo el asunto, ¿ok? Separado de las otras ovejas, bueno, ese lo va a tomar. Entonces, de ese aspecto estamos hablando. Efesio va a tomar mucha fuerza en lo que es la salvación en cuanto al cristiano. Entonces, la posición que tenemos en Cristo. Así que vamos bien. Ahora, esto no evita que hermanos en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en diferentes partes del mundo, tengamos muchas aflicciones, porque es necesario esto alrededor del mundo. Y los hermanos, los padecimientos están. Por eso tenemos Hechos capítulo 14, 23. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque las tribulaciones van a ¿qué? Van a... Pedro habla un poquito, viste que Pedro, ¿Eh? viste que Pedro habla un poquito más atrás, cuando habla en el capítulo creo que 4, Ajá. cuando él habla de que si el justo con dificultad se salva, o sea, tiene ese sentido de que el juicio empiece por la casa. Así es. ¿A quién va a probar? A los hijos. Vos estás hablando de 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. Sí, es así. Entonces, por muchas Claro. aflicciones. ¿Para qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y debemos salir aprobados, no adóquimos, sino dóquimos, aprobados. La prueba va a estar. Entonces, los hermanos en la fe, en todas partes del mundo, distintos sufrimientos. Tentaciones externas, Dios no tienta a nadie. Pruebas, conflictos internos, toda esta adversidad que hay, las circunstancias no van a cambiar, pero nosotros tenemos que entender que la mano poderosa de Dios está y que la humildad es demostrada a través de la sumisión y el segundo aspecto de la confianza en Dios. Entonces, en 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, nos habla del desarrollo de la madurez. Y a través de los conflictos, aún las tentaciones, Dios la puede usar como medio para probar nuestra fe. No solamente las pruebas. ¿Por qué? Porque la tentación tiene un propósito, hacernos caer. La prueba tiene un propósito, hacernos fortalecernos. ¿Hasta ahí vamos bien? Hermano Nelson, ¿estás de acuerdo? Bien. Entonces, Sí, estamos de acuerdo. vamos a los versículos 10 y 11 para terminar. ¿Por qué el cristiano habla del desarrollo y habla de la madurez? ¿Cuál es el propósito? Es perfeccionarnos. Teleios. Teleio tiene que ver con completo, desarrollado, maduro. No dice impecable nunca. El único impecable es Cristo. Entonces hay una palabra muy interesante en el griego que es catartizo. Catartizo es equipar, preparar. Si yo coloco un barco de repente para llevarlo a algún lugar, ¿sí? Necesito que se le pongan las cosas necesarias para hacer eso. Si coloco a un soldado, lo tengo que equipar para la guerra. ¿Eh? Y eso es muy importante. Tenemos que tener eso en cuenta, muy importante. ¿Hasta ahí todos entienden? La palabra catartizo está en el versículo 10. ¿Quién lee el versículo 10? Manuel, José, Fabián. Aquí Yo no estoy, puedo estar en hermano. la calle. Ah, bueno, Voy, hermano, voy. bueno. Versículo 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo les perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Bien, unimos todo a uno que dijo Nelson también. ¿Por qué es tan importante resistir al diablo? Porque el diablo está al acecho. Los lectores estaban en peligro. Nuestros hermanos están en peligro, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, y nosotros también ahora gozamos de una aparente paz, pero no quiere decir que siempre estemos así. Pero hay hermanos que la están pasando mal en serio.
Entonces, si los lectores que estaban en peligros cedían a la tentación, el enemigo iba a ganar la batalla. ¿En qué sentido? De que ellos duden en cuanto a la bondad de Dios y la fidelidad. Pero Dios tenía un propósito. No era que ellos consideren que Dios los abandonó, sino que Dios los quería equipar mucho más. Los quería perfeccionar, ese es el propósito. Por eso voy a sacar algunas conclusiones de esto. Estar sobrio es respetar en este sentido. Alerta es reconocer al enemigo. Resistir tiene que ver con persistencia, con constancia. Catartixo, en griego tiene que ver con completo, perfección, perfecto, desarrollado, maduro. Nuestro llamado como nuestra gloria están en Cristo. Por eso el versículo 10 y 11 habla, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, la tribulación es momentánea, no es para siempre. Lo dice 2 Corintios 4, 17 y 18. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Pero dice, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Versículo 11, a él sea la gloria o a él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si en el principio, del 6 al 9, estaba el desarrollo de la madurez, entonces el 10 y el 11 me habla de la madurez o del gozo del cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos la provisión. El Dios de toda gracia que nos llamó, nos sostiene en sus manos. Así como Jesús dijo, no solamente mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque está hablando de salvación, no está hablando de santificación. En Juan 10. Nadie las arrebatará de mi mano, jamás. No perecerán, porque las tengo en mi mano. Y el Padre es mayor que yo. Así que esto es muy importante, la seguridad de la salvación. El sufrimiento es la experiencia común de todos los creyentes comprometidos, porque entienden el propósito. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Bien, bien. David. Sí. ¿Viste, Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando habla de los padecimientos de Cristo, le dice a los creyentes que se armen del mismo pensamiento, en el sentido del sufrimiento, pero viste que pareciera que la persecución que estaban sufriendo era porque ellos no corrían como ellos, dice en el versículo 4, que no corren, o sea, no viven de la misma forma, el desenfreno, la disolución y demás. Era como Claro, que su forma muy, muy de bien. vida contrastaba. Claro, el tema es que si vos sufrís y vos estás siendo inocente, o sea, ¿qué problema hay si vos sufrís y lo que estás haciendo está mal? Pero cuando vos estás haciendo bien por cuanto a la justicia y sufrís por causa de él, eso tiene mucho valor, ¿o no? Porque me decís, ¿por qué me están pegando si estoy haciendo las cosas bien? El problema es que ellos no se vuelvan disolutos ni se acomoden a las cosas del mundo. Es interesante ese punto. Sí, hay que tomar toda la carta. Ahora estamos tomando una parte, es verdad. Pero seguimos. Satanás no solo quiere engañarnos, sino destruir todo. Y lo que quiere destruir es el vínculo de fe. O sea, el vínculo que tenemos con nuestro Señor. En 1 Corintios 16:13 habla justamente de la palabra alerta. Cuando volvemos al versículo 9 de Pedro, Dios nos ordena abandonar el mundo. Escuchen bien. Y negar los deseos pecaminosos, que son de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. Y debemos resistir al diablo. Ahí le dije tres cosas importantes. Escapar del mundo, resistir al diablo y huir de la tentación. Nunca les dije, en ningún momento les dije que resistir la tentación. No, resistir al diablo, huir de la tentación y escapar del mundo. Negar nuestro deseo pecaminoso es la voluntad de Dios. Resistir al diablo, Efesios capítulo 6 del 11 al 13 que tocamos hoy. Vestirnos de toda la armadura. Y es un imperativo, como decía el hermano Nelson. Ahora, el deseo de Satanás, ¿cuál es? Que tengamos falta de confianza en Dios y todo lo que Él nos dio. O sea, el deseo de Satanás es lograr que el cristiano que ignore, dude
niegue y obviamente que desobedezca a Dios. Por eso, Claro, la palabra en el griego fe se usa la palabra pistis. sí, No pistis. sé si lo estoy pronunciando bien. Y pistis Sí, significa sí. seguridad, Claro, porque ¿no? pistego, Entonces, creer. Pistis tiene que ver con fe, seguridad, certeza, convicción, tienen varias cosas, ¿no? Sí, claro, el ataque sería a, a la fe a como la cuerpo de seguridad doctrina. que tenemos, claro, a la seguridad de la salvación también, y a la fe también, que en muchas partes de la palabra del Señor se refiere a la sana doctrina, ¿no? Claro. Ahora, Mateo 28:19 dice, id, otro mandamiento, no, id y hacer discípulos, Ajá. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto y coma, y sigue el mandamiento. Pero me quisiera centrar en el análisis de discípulo. Sí, En este tiempo hay mucha gente cristiana, entre comillas cristiana, que está convencida que Jesucristo es el Salvador, pero no hay gente convertida. Entonces, es un análisis que por lo menos yo lo estoy entendiendo. ¿A qué voy? El discípulo, el convertido, tiene que pasar pruebas. sí. Ahora, Eh, Nelson, ¿me escuchas? sí, te escucho, hermano. Bien. Cuando vos ves las palabras de Jesús en su tiempo, los discípulos que tenían que aprender de él era porque esperaban el Mesías. El evangelio que Jesús predicaba era el evangelio del reino de los cielos. Por más que los teólogos lo quieran usar como sinónimos nomás. Vemos que lo que Jesús vino a predicar era lo que Juan el Bautista predicó y lo que estaba en la ley y los profetas, que el Mesías vendría, porque los judíos dividían el tiempo en dos partes, antes del Mesías, después del Mesías y una parte escatológica. Y no podían conciliar jamás Daniel 7:13, el Hijo del Hombre, con el Mesías sufriente de Isaías 53. Eso está claro en las Escrituras. Sin embargo, Jesús le dice, mis discípulos permanecen en mis palabras. Y ustedes ven en Juan 6 que muchos se retiraron. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. El mensaje hoy del discípulo es seguir creyendo en él, porque posicionalmente ya estamos en Cristo. Por eso voy en contra del señorío de Cristo en el mismo acto de salvación. El señorío de Cristo es un proceso en el discipulado. Y ahí estoy de acuerdo con vos. A ver, Amén, hermano, amén. ¿está bien? Porque fíjate, ir de hacer discípulo a todas las naciones. Te pregunto, ¿a qué nación iba a ser discípulo si Jesús recién había resucitado? Tenía que venir primero Pentecostés. Pentecostés es después de ir a los judíos, obviamente los judíos, a los de Judea, a Samaria y a Cornelio, las llaves que le dio a Pedro. Y después Pablo dice que una puerta grande la abrió en Hechos 14:27 hacia los gentiles. Ahora yo te pregunto, si no se disipula en ese sentido, esos que iban a creer, es obvio que le enseñaron después a que guarden todas las cosas después de ser bautizados. O sea que el hecho de ir en ese yendo a ser discípulos, ¿de quién? De Cristo. Porque en ese yendo no nos dice la Escritura, pero es obvio que le predicaron acerca del Evangelio de la gracia. Amén, hermano. Sí, pero la palabra discípulo, me refiero al margen del análisis exegético texto con texto. El análisis para mí es, el discípulo debe pasar pruebas. Ah, no, estamos de acuerdo. Por eso mencioné Hechos capítulo 14:23. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. A lo mismo que Santiago, perdón, que por muchas tribulaciones. Y la palabra tribulación ahí, no estamos hablando de la última semana de Daniel. Estamos hablando de tribulum, de la palabra como un rastrillo que arrastra y deja la cáscara que no sirve para un lado y solamente recoge el grano. Zarandear como a trigo. ¿Por qué se zarandea el trigo? Para que la cáscara, lo que no sirve, ¿a dónde quede? Es lo que dice Pedro en el sentido de que no se sorprendan como algo, como que es algo extraño, o sea. Eso, como que es algo extraño. Todos debemos pasar de distintas pruebas. Cuidado, no confundir pruebas con tentaciones, pero ambas Dios las puede utilizar como medio para probar nuestra fe. Otra palabra que me llama mucho la atención en una intervención del anterior hermano es la palabra compromiso. Uh, esa Como, está enraizada en el discipulado, ¿eh?
que la hablamos el otro día. Claro, El co- compromiso. Hay el muchos compromiso. cristianos que no les gusta el compromiso. Excelente. ¿No? Entonces coincidimos Entonces, en esto, Nelson. En Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, donde sea. Hay personas que han sido salvas por gracia, pero no han entendido jamás. Han entendido su relación de leer la Biblia con el Señor y orar en su vida diaria, personal, pero no han entendido la identificación con la iglesia local. Ese es el punto. Por eso no entienden el servicio. ahora quiero un poco analizar la relación pastoral con los hermanos que van a la iglesia. Sí, Muchos pastores no tienen el compromiso de defender la sana doctrina, el evangelio. Entonces, creo que ese es el gran problema hoy en día de la mayoría de las iglesias. Entonces, esto es muy importante porque cuando pasa esta situación, eh, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. Pero cuando pasa este fenómeno, si quiere llamárselo eclesial, el hombre empieza a ser intermediario entre Dios y los hombres, y eso es lo que pasa en la mayoría de las sectas, testigos de Jehová, adventistas y otras iglesias. Entonces, creo que es importante entender también esa situación. totalmente. Porque una cosa es la parte funcional de la congregación, de la iglesia local, donde hay un orden establecido en lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, dejó las directrices. Y otra cosa, tomarse en forma jerárquica, ¿no? En realidad, Cristo es el capitán en jefe y lo demás somos todos soldados rasos. Pero funcionalmente, Él ha puesto un orden. ¿Para qué? Para que podamos hablar de lo mismo, para que podamos aceptar las escrituras como están, para que podamos ser guiados. Es evidente que el Señor ha dotado, no sé por qué, pero es por la gracia de Él, a unos con más conocimiento o más entendimiento en ciertas áreas para poder ayudar a los otros. Y es así la obra. Fíjate vos vas a Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Fortalécete en la gracia de Dios como buen soldado, le dice a Timoteo. Pablo se iba a ir porque venía el martirio de él, la muerte de Pablo, según la tradición sabemos que fue decapitado, pero bueno, vemos que Pablo le dice a Timoteo, hacete cargo de esto, a Tito lo manda a Creta y Timoteo iba a quedar en Éfeso. Y se pone en orden, no dice que corrija los deficientes, sino que pone en orden y habla de los ancianos y demás. Sin embargo, le dice, tú como buen soldado, primero dice, hijo mío, tú como buen soldado, después dice, como el atleta, como el labrador, le da como 7 metáforas. ¿Por qué Pablo hace eso con Timoteo? Porque le dice, así como yo sé imitador de mí, Timoteo, pone hombres idóneos, y esos hombres idóneos a otros fieles. Fíjate el discipulado, Nelson, ahí. Interesante, porque en Gálatas capítulo 1, versículo 12, Pablo habla de que él lo recibió directamente del Señor y no de hombre, ni por hombre. El discipulado que Pablo tuvo intensivo fue con el Señor Jesús. Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo a hombres idóneos que hagan la tarea y esos hombres idóneos a otros hombres fieles. ¿Qué te parece? ¿Qué mejor camino de discipulado ese? Amén. Y hay otro problema más. No Oh, puede haber un evangelismo sin discipulado. no, olvídate. Para mí, el plan de salvación son dos cosas importantes, ¿no? El plan de salvación. No sé qué vos pensás, Nelson, sobre esto. Muchos podemos saber sobre el plan de salvación. Decir lo que, quién es Jesús. O sea, lo importante siempre, si vos querés saber de una persona, le digo a los hermanos, ¿qué cree? Es que cree acerca de Jesús, de la persona. Porque si el que murió en la cruz nomás es una persona normal, o que quien lo mandó a morir, o un simple mártir, no estamos entendiendo eso. El que muere en la cruz es Dios encarnado. En cuanto a la persona y la obra de Cristo, en cuanto a lo que promete la vida eterna, y que la única condición para salvación es creer y punto. ¿Es necesario ser predicado? ¿Es necesario predicar el Evangelio? A veces me dicen, David, sí que sí. Obviamente que sí, porque las querimas deben ser predicadas. No es mi testimonio, es Cristo a través de mí. Es su palabra la que hace esta salvación. Y eso es muy confuso en las personas que buscan ciertas experiencias y predican acerca de su testimonio, de esas añadiduras, y no de lo que dice las Escrituras. Y eso está mal, porque debemos predicar la salvación. Y el Evangelio está claro, 1 Corintios 15, 3 y 4.
muerto, como la escritura, sepultado y resucitado. Amén. Entonces, en este punto importante, yo El diría, testimonio tiene, el ¿eh? testimonio por ahí tiene, el testimonio tiene importancia y bueno, por ahí también en el sentido de la expresión que hizo Jesús, ¿te acordás de ser luz en el mundo? Ahí está, pará, ahí está. Como luminares, Filipenses 2:13, como luminares en el mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante el testimonio? Porque fortalece, vindica a los hermanos en la condición, les ayuda, los anima, los orienta. Le dice, yo estoy con vos también, mirá la que estoy pasando. Y el Señor me sostuvo, pero no salva. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Amén, amén. ¿Cuántas cosas nos salen mal a nosotros muchas veces? Muchas. Bueno, ¿cómo golpeó la catástrofe a los hermanos Marruecos? ¿Cómo golpeó a los hermanos que están en Libia la catástrofe? Tremendo, ¿no? Terrible. Vemos que el sufrimiento es la experiencia común en todos los creyentes alrededor del mundo, como decía el hermano Nelson. En distintas etapas podemos poner el puntaje. Otros están pasando mal, mal, mal. En el rojo. Cuando las cosas salen mal, cuando golpea la catástrofe. ¿Cuántos hoy aquí en el chat o en el mundo llegaron con tal vez con las vasijas rotas, sin fuerza? Hermanos que se congregan, pero están perdidos, sin orientación. Aunque son salvos, pero no entienden la gracia y el conocimiento de Cristo. Por eso habla de esta provisión y habla del disfrute de la madurez. Cuando a través de nuestra fe es probada a través de las pruebas y salimos aprobados, fortalecidos, entendiendo el propósito. Filipenses 4:13 también. Todo lo puedo en él o en Cristo que nos fortalece. La Amén. madurez que tenía. Entonces termino con esto, porque ya termina, ¿no? Hay un triple enemigo del cristiano. Está el problema en el mundo, primera de Juan 2, del 15 al 17. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero está la solución. ¿Cuál es? Huir, primera de Timoteo 6:11. Está la carne, Romanos 7. El pecado mora en mí. Pero está la solución del cristiano. ¿Cuál es? Romanos 6, 12, 13. Considerar a Cristo. Negarse y no satisfacer los deseos de la carne. Está el otro enemigo, que es el diablo, primera de Pedro 5:8. Y está la solución, resistir al diablo, primera de Pedro 5:9.